Buenos días y gracias por unirse a nosotros. Están uniendo una sesión coordinada por la Sociedad de Medicina Crítica en el futuro de las enfermedades respiratorias. Me llamo Dan Brown y voy a comoderar esta sesión con Amy Zerba. Y tenemos un panel distinguido que va a participar hoy. Vamos a comenzar el doctor Mike O'Connor, que viene de la Universidad de Chicago en Illinois, en los Estados Unidos. Es producto de la Universidad de Chicago, donde es profesor de anestesiología, al igual que de medicina interna. Es el director médico ejecutivo de medicina crítica en la Universidad de Chicago. Va a seguirlo la doctora Alice Gallo, que actualmente la doctora Alice Gallo Di Maleo, que es de la clínica Mayo, que se nos une de Brasil. Ella ejerce en Rochester, Minnesota, también en los Estados Unidos, donde es profesora asistente. Y finalmente tenemos a Amy. Y después vamos a cerrar la sesión con el doctor Laurent Fachard, que es intensivista y director de la División Interdepartamental de Medicina Crítica en la Universidad de Toronto, Canadá. También eh, en medicina respiratoria aguda, donde maneja el Centro de Excelencia en Evaluación Mecánica. Muchas gracias y habiendo dicho eso, le pasamos el programa al doctor O'Connor. Heterogenia fenotípica en el síndrome de relación con COVID-19. Este es mi equipo de COVID-19 en la Universidad de Chicago. Estos son los médicos de anestesia y cuidado crítico pulmonar que se encargaron de los pacientes de COVID-19. Tuve ayuda con dos de mis colegas y Sage Tool. Tenemos otra flecha aquí. Una de las razones por las cuales me pidieron que diera esta charla es porque justo después de que el COVID de golpeó a Chicago, le mandé este correo a Dan Brown diciendo que lo que se veía más comúnmente en las UCIs era esta infección de la vía respiratoria alta, que es respiratoria. Y estas personas parecían tener neumonitis viral más que SDRA, pero progresaba a SDRA, tenían, era tan severa que colapsaba en llanta asociada, pero no tenían vasoconstricción. La segunda parte es que especulaba que la NIPPB o la BIPAP y una lesión pulmonar asociada al ventilador. Teníamos un segundo fenotipo tempranamente en la primavera, que era la hipoxia silente. Estas personas que creía tenían un lluvia de microembolia y la enfermedad, inflamación asociada a la enfermedad. Entonces estaban verdaderamente hipóxicos y era obvio que eran personas que no encajaban ni en una categoría ni en la otra. Por supuesto, después en abril, Marinian Gattinoni publicó esto en JAMA y dijeron que había algo que se llamaba COVID, de estrés asociado a COVID en CARS y que había dos fenotipos. El primero era el L, que era básicamente este fenómeno de alto compliance, alta distensibilidad y con respuesta mínima en la endoscopia, y el tipo H, que a lo mejor era más clásico de CDRA, y teníamos esta figura que decía, aquí tenemos el tipo L, el tipo H. El tipo L sugerían que uno podía ser más liberal con los volúmenes corrientes y seguramente no se necesitaban de pips de más de 10, mientras que el tipo H requería pips más altos, tan altos como de 15, y estas personas a lo mejor se podían beneficiar de ventilación con volumen corriente bajo. Lo otro era esperar hasta que los pacientes se recuperaran antes de involucrarse en ningún esfuerzo de separarlos de la ventilación mecánica. Generó una respuesta y muchos de mis diapositivas van a extraerse de otros estudios en la literatura. Este es un artículo publicado en el European Respiratory Journal por Boss, Senna y Dixon. Y ellos básicamente dijeron, tenemos que tener cuidado acerca de colocar fenotipos tan tempranamente, que a menudo están equivocados y hay un movimiento hacia medicina basada en evidencia. Y el argumento número dos era que el fenotipo prematuro puede exacerbar y hay susceptibilidad
acercarnos a las primeras impresiones, que es posible no poder ver la enfermedad por lo que realmente es. El tercer argumento era que podría alejar los esfuerzos de hacer estudios aleatorizados controlados y mirar las bases de datos y recoger datos con un ojo objetivo y tipos podían a lo mejor introducir mucho ruido para decir que todo el mundo con todo el mundo cuáles son las impresiones y podría ser que la verdad que allá afuera se ve ahogada por malas percepciones. Y produjeron esta tabla demostrando que aquí tenemos las consecuencias. Hay un fenotipo responsable y el fenotipo responsable es más o menos un llamado a estudios más sistemáticos y evaluaciones más sistemáticas de los datos. ¿Y quién se podría quejar de esto? Al mismo tiempo, aquellos de nosotros que teníamos que actuar sobre la cosa que teníamos en ese momento. Así que muchos de nosotros nos inclinamos por los fenotipos tempranos. Con respecto de una definición, generalmente hablando, es un marcador de una lucha para crear consenso en ese sentido. Adicionalmente, casi siempre las definiciones de las conferencias de consenso se modifican. El número de estudios que se conforman exactamente a una definición de consenso como está escrita son apenas una mano. Y hay una creencia creciente de que hay fenotipos de SDRA y tengo dos artículos citados como referencia en esta diapositiva que apoyan la idea de que hay diferentes fenotipos de SDRA, pero la mayoría de, digamos, antes del 2016, no subclasificaban a los pacientes en subtipos de SDRA. Ninguno de los fenotipos de dificultad respiratoria aguda. Tenemos el desafío de ir y repetir muchos de los estudios clásicos en dificultad respiratoria aguda para ver las diferencias entre fenotipos o tratar de descubrir de fenotipos en esos estudios. Y por supuesto, la dificultad respiratoria aguda, como se define, es claramente heterogénea y si COVID es heterogénea y la respuesta es sí y no. Y esta es una tabla fabulosa que tomé de Massachusetts General Webit, la serie en enfermedad de COVID. Y el punto de esta diapositiva es demostrar que, de hecho, si uno mira la mayor parte de las series más grandes de pacientes intubados y con ventilación mecánica con COVID-19, que de hecho la compliance la población de pacientes de baja disensibilidad no se detectó fácilmente en Nueva York, Boston, Atlanta, Vancouver y Seattle. Y este es un artículo muy bueno publicado por algunos de los líderes en nuestro campo, Federson y Slutsky, entre otros, de datos de Italia, Seattle, Ámsterdam, Nueva York, y nuevamente demostrando que estas personas requerían PIP, tenían bajas distensibilidades, aquí las pueden ver, las distensibilidades generalmente son bajas, las mejoras son de datos de Italia y después son bastante pobres, aunque no tan malas en Ámsterdam tampoco. Pero nuevamente, en estos datos, COVID es muy similar al resto de las dificultades respiratorias agudas. Ahora, estos autores concluyen diciendo que las ventilaciones mecánicas protectoras del pulmón reducen la mortalidad y ha sido el mismo tratamiento que las dificultades respiratorias agudas. Y eso es básicamente cierto. Y recomiendan adherencia a los tratamientos recomendados. Y por supuesto, Martin Tobin publicó esto en el American Respiratory, porque la hipoxemia mostraba poco disnea o distrés y los pacientes no muestran disnea o distrés hasta que el PaO2 cae a 60 milímetros de mercurio o más bajo. Y la saturación era menos de 80 por una hora. Y yo realmente, mi propia experiencia es exactamente esta. Uno puede estar enormemente hipoxémico y no afectado por esto. Y ha habido algunos estudios en la literatura, pocos, un artículo de Duns, Jerome, Dackel, Wake y Lambert hablando acerca de la idea de la hipoxia feliz, los pacientes cianóticos silentes con insuficiencia respiratoria. Y creo que estos pacientes sí estaban ahí afuera. Y Martin y los doctores Gibran y Laghi publicaron que eran malas concepciones de la fisiopatología de la happy hipoxia o la hipoxia feliz. Y Tobin, Laghi y Gibran dijeron,
La Pecili y Cruz y sus colegas publicaron esta, que era un abordaje fisiológico. Ahora, quiero distinguir aquí, diferenciar en la Universidad de Chicago. Una de las estrategias tempranas era utilizar una cánula de alto flujo, en preferencia de la ventilación de presión positiva para manejar pacientes con eh, falla respiratoria asociada al COVID. Y la idea era que si se le da una máquina de BiPAP, ellos se pueden autoinfligir una lesión pulmonar, mientras que si se da una cánula de alto flujo, solamente tienen problemas los músculos para poder infligir la lesión. Entonces, si uno mira el estado del arte como existe en este momento, y creo que todo el mundo diría que hay que darles a estos pacientes oxigenación adecuada, evitar las lesiones autoinfligidas. Y uno diría, no importa lo que uno piensa que está sucediendo con el paciente, seguramente la cosa que hay que hacer en cualquier persona que tiene enfermedad de COVID, de hecho, es manejarlos con ventilación protectora al pulmón y la mayor parte estaríamos de acuerdo que hay que tener un ensayo de respiración espontánea. Estos son datos de la Universidad de Chicago, donde pueden ver que NIRS, soporte respiratorio no invasivo, esto es la cánula de flujo alto. Y leyendo esta diapositiva podemos ver que tuvimos éxito significativo con lo que llamamos la estrategia de prevenir un evento. Se hacía BiPAP o cánula de alto flujo durante el mayor tiempo posible y teníamos longitudes de hospitalización significativamente mejores y desenlaces significativamente mejores y mortalidades más bajas. Ahora, los que fallaban a la cánula de alto flujo que terminaban siendo intubados tenían mortalidades mucho más altas. Era algo muy malo tener que ser intubados si uno fallaba a la cánula de alto flujo. Entonces, los desenlaces en la Universidad de Chicago comparado con Estados Unidos en general, mejor mortalidad, mejor longitud de estancia, mejor alta de, de tener la cánula de alto flujo. Y eso porque creo que ayudó porque los pacientes no tuvieron lesión autoinfligida por la ventilación no infligida ni lesión asociada a la ventilación mecánica. Ahora, la dificultad respiratoria relacionada a COVID es importante estudiarla por la neumonitis. Es una subserie de SDRA intrínseca y es como el modelo de neumonitis y especialmente tempranamente en nuestra era de COVID-19 en marzo y en abril y en mayo en Chicago fue una serie de pacientes muy homogéneos con falla respiratoria. Uno de los problemas que hemos tenido desde entonces es que el COVID se ha vuelto muy prevalente, que la mayor parte de los pacientes hospitalizados, diagnosticados con COVID, están hospitalizados por algo más y simplemente tienen una prueba positiva de COVID. Regularmente muchos de mis pacientes de trauma tienen COVID, pero si tienen dificultad respiratoria, normalmente es por el trauma y no por infección por COVID. Hay que tener cuidado cuando estudiamos esto, mirar que los pacientes que están en el hospital estén ahí por falla respiratoria asociada a COVID. Las personas están buscando marcadores, biomarcadores por falla respiratoria asociada a COVID. Y cuando pensamos en esto, ¿qué pasa con la fisiología al lado de la cama? Eso ha hecho que los médicos se alejen de las guías y aquí tenemos un resumen muy bueno de las páginas web de MGH mirando el número de pacientes y los hallazgos por autopsia o postmortem en estos pacientes y simplemente voy a señalar que hay una cantidad de personas en el hospital con COVID que después desarrollan SDRA versus las personas que entran en el hospital por COVID y después desarrollan SDRA. Y después tenemos datos de la universidad, los datos de la Universidad de Chicago de nuestros pacientes que fallecieron de COVID. Eran pulmones pesados, parchosos, inclusiones virales intracelulares, pero daño alveolar difuso con evidencia de problemas alveolares. ¿Qué dice la literatura? Este es un artículo publicado en el New England Journal of Medicine. Esta es una micrografía de microtrombos en los capilares típicos de SDRA. Esta es una electromicrografía de alteraciones microvasculares en los pulmones. Aquí pueden ver la formación de los vasos de las características angiogénicas en pacientes con SDRA asociado a COVID. Y es una diapositiva que compara COVID con influenza, con controles y pueden ver que el SDRA de COVID es diferente que el de la influenza.
Pero todas esas métricas se miran de manera no trivial y es importante porque esta es evidencia clara de que sí es diferente, que vale la pena estudiar lo que podría ser un subtipo, un fenotipo de SDRA y podría ser un modelo muy útil para extraer datos acerca de cómo manejar una neumonitis viral. Y si leen las conclusiones de este artículo, dicen que hay tres características distintivas del SDRA de COVID. Primero, que hay lesión endotelial severa. La segunda es que hay trombosis con microangiopatía y oclusión de las capilares. Y la tercera nuevamente era como la angiogénesis que estaba ocurriendo en estos especímenes de pulmones. Entonces, el New England Journal of Medicine, la patología, explicó por qué la hipoxia feliz es un síndrome donde los pacientes tienen microtrombos como driver de la hipoxia. Es claro que el COVID-19, el SDRA, es diferente del SDRA influenza. Y yo diría que el COVID-19 sí tiene un fenotipo distintivo. Podría no requerir un manejo abiertamente diferente que el de los pacientes con SDRA. Pero cuando tengan dudas, manejen el SDRA de COVID-19 con ventilación protectora, considerar la cánula de alto flujo que podría ocasionar lesión pulmonar y ve, cojan esta oportunidad para aprender lo más que se pueda sistémicamente con una mente abierta para saber cómo manejar a estos pacientes. Entonces, al doctor Caladi Marea, la doctora Caladi Marea, que va a hablar de un tipo diferente de enfermedad pulmonar o la iniciación de una enfermedad pulmonar, el síndrome de estrés asociado al vaping. Entonces el vapeo es el proceso de inhalar un aerosol que es creado por calentar un líquido o una cera que contiene varias sustancias. Hasta el momento, todos los cigarrillos electrónicos, todos los pacientes que tienen esto, tienen cannabinoides, algún tipo de saborizante, nicotina, aditivos, tales como vitamina E. Vamos a hablar de esto al respecto. Y EVALI fue la definición que se utilizó por los intensivistas, neumólogos y personas de medicina interna alrededor del mundo para describir esta les surge del uso de estos cigarrillos electrónicos. Y antes de escribir esta publicación en particular con algunos de Marcelo, confieso que no sabía cómo se veía un cigarrillo electrónico, entonces por eso decidimos investigar, hicimos este dibujo juntos y decidí incluirlo en caso de que algunas personas no sepan cómo se ve un cigarrillo electrónico, pero básicamente el atomizador, el elemento que calienta, va a calentar esos pequeños cartículos que los pacientes pueden comprar en las tiendas de tabaco normales y también de manera ilegal. Los venden en cualquier parte. La mayoría de los pacientes que tienen lesiones han fumado esos cartuchos que no son legales. La epidemiología, de nuevo, desde que llegó el COVID, la CDC no ha estado actualizada en términos de casos, pero el primer brote ocurrió en marzo de 2019. La mayoría de los casos fueron de una clínica en Wisconsin y hasta el momento 2.800 casos se reportaron a la CDC con 68 decesos. Entonces no es una tasa de mortalidad alta, pero se registraron cada vez más y más casos desde marzo del 2019. La mayoría de los pacientes son masculinos y menores a 35 años, pero hubo reportes de casos en pacientes que estaban en los 70s u 80s también. Al principio del brote se asoció con la idea de que utilizar los cigarrillos electrónicos le ayudaría a las personas a dejar de fumar, lo cual hasta el momento no ha sido el caso, pero, pero se ve esa correlación en ese primer brote. Esto ha sido asociado con peores casos de EVALI, pero la obesidad también se ha asociado con la mayoría de las muertes que ocurren. Como dije, hay muchos desconocidos. La patogénesis real en este momento es desconocida. Hubo varios reportes y series que se publicaron en patología que se creía que era neumonitis, daño alveolar difuso, organitar la neumonía eosinofílica. Se han descrito varios casos y han tratado de reunir o recopilar todos estos casos.
Los pacientes que les hicieron lavado broncoalveolar, en los casos severos, la mayoría tenían THC y vitamina E en sus alvéolos y la celularidad broncoalveolar. Y hay muchos interrogantes que siguen tratando de responder con la investigación para ver si es la preparación de las ceras de THC en el cartucho que causa el daño pulmonar cuando se calienta o si es el producto que está en el cartucho y cuando lo calientan se puede volver un nuevo agente tóxico. Entonces hay muchos interrogantes. Simplemente sabemos que el vapeo sí ocasiona daño pulmonar. Diagnóstico, lo más importante es la historia, el contexto. Solo para ilustrar, al principio de la pandemia tuvimos un caso que se presentó con lesión pulmonar difusa y estábamos muy convencidos de que era COVID. El paciente le hicieron pruebas 7 veces y cuando se activó, dijo que había estado vapeando mucho más de lo normal en los últimos 3 o 4 meses y todo era vapeo. Yo recibo esteroides y ya está mucho mejor, pero en el caso del vapeo, esto es lo más, la historia es lo más importante. El tejido broncoalveolar puede ayudar si hay THC y vitamina E, pero si han pasado más de 72 horas después de la lesión pulmonar, puede que ya no lo encuentren y la predominancia neutrofílica. Algunos pacientes se van a presentar con neumonía eosinófila aguda. Y entonces, de nuevo, no hay un consenso en BAL en este caso. Y el diagnóstico hasta el día de hoy es de exclusión. Entonces, excluir una infección regular de bacteriana o viral o fúngica. Ciertos materiales de biomarcador, de cierta utilidad de biomarcadores, ciertos estudios, al menos que yo conozco, están mirando CRP, si el nivel de CRP se correlacionaría con el uso de los vapeadores, si la procalcitonina tiene algo que ver para descartar los pacientes que se les ocasionó esto por vapeo, pero hasta el momento no se ha demostrado y voy a demostrar los hallazgos radiológicos que son extremadamente variables. El primero, el más común, ¿pueden ver mi puntero? La presentación más común en términos de hallazgos radiográficos es esta, que es neumonitis hipersensible. Se puede ver opacidades que son más predominantes en el lóbulo inferior, con una alteración más vaga en el lóbulo superior. Se pueden ver algunas áreas de pulmón normal. Entonces, neumonitis aguda hipersensible es la presentación más común. También pueden tener pacientes que se presentan con hemorragia alveolar y pueden ver que es asimétrica y áreas de hemorragia alrededor de los vasos y que tienen cierto grado de desgarro pleural. También se puede ver, como mencioné anteriormente, una neumonía eosinofílica aguda en una distribución bronquial con efusión pleural bilateral. Esta paciente en particular tenía un BAL y esta paciente tenía un 39% de uso periférico. Estos pacientes a veces se pueden presentar con síndrome de dificultad respiratoria normal. Está en un paciente joven que se presentó con infiltrados bilaterales inicialmente y esta es la fase fibrótica de su enfermedad y aquí se una lesión pulmonar difusa y aguda y también se puede presentar y por último se pueden presentar como para los tratamientos es el mejor cuidado de soporte. Esteroides a veces funcionan, los pacientes les va muy bien con los esteroides y usualmente tienen una resolución completa de sus hallazgos radiológicos y de sus síntomas. Y obviamente lo más importante es que cesen el vapeo. Yo creí que íbamos a hacer preguntas después de cada presentación, pero bueno, mi correo electrónico está aquí y
Y aquí está mi nombre en Twitter también. Soy fanática de Twitter. Entonces, bueno, muchas gracias, doctora Galera. Vamos a terminar nuestra última sesión con el doctor Lauren Pichard, que va a hablar de cuándo es el momento correcto para los ensayos de respiración espontánea, las pruebas de respiración espontánea. Voy a hablar del tema del momento de los ensayos de respiración espontánea. Creo que es importante, complicado, pero es fascinante. Estoy trabajando con una serie de compañías para tener equipos. Ahí tenemos una lista acá. Y a lo mejor un vistazo general de cuáles son los problemas con el destete de la ventilación mecánica. Y en términos de la magnitud del problema, yo diría que el destete es importante porque relaciona a todos los pacientes que están en ventilador. Está relacionado con diferentes tipos de problemas, así que para tratar de hacer un esquema de los diferentes tipos de problemas en la remoción o del desengaño de los pacientes, que la remoción terminó a las 24 horas. Y podíamos decir, bueno, estos son los pacientes que no tienen ningún problema con el destete. Y yo diría, no estoy seguro porque si son tantos pacientes que se podrían separar tempranamente y fácilmente del ventilador, a lo mejor se probaron muy tarde, podrían haber sido separados un día, 2 o 3 días antes. No sabemos y esos son los tipos de preguntas que vamos a preguntar. Por el otro lado, cuando miramos los pacientes que fallaron su primer intento de destete, observamos que la probabilidad de muerte hospitalaria aumentaba diariamente. Podría haber un tipo de meseta en la primera semana, pero si uno sigue en el ventilador después de varios intentos de destete, después de 10 días, la tasa de mortalidad es cercana a la de SDRA. No hay relación directa, por supuesto, pero podría haber unas buenas razones para decir hay que tratar de separar los pacientes lo más tempranamente posible. Y el tema del SBT es una prueba, el ensayo de respiratoria es identificar a los pacientes y la pregunta es, ¿por qué hay que identificar a los pacientes activamente? Porque habría que esperar hasta que los pacientes se vean muy bien o pidan ser extubados. Y esto viene del estudio de 1996, se aleatorizaron los pacientes a intervención y lo compararon con el control y la intervención fue bastante directa. Decían, tengamos un tamizaje muy sencillo diario de función respiratoria, un tamizaje que se puede hacer en 5 minutos. Aquí tenemos el PaO2, AFiO2, el nivel de PIB relativamente bajo. Y por supuesto no podría hablar de todos estos umbrales si el paciente puede toser cuando se succiona, o un criterio bastante sencillo. Si la tasa de frecuencia al volumen tidal está por debajo de 100 o 105, y voy a regresar a este aspecto específico que más adelante ha sido debatido. Y si el paciente está sin vasopresores y sin sedantes, y si miramos todas estas cosas, el paciente debe entrar en un ensayo de respiración espontánea y después se notifica al médico de si el resultado fue específico. Bueno, el paciente pasó el SBT, sí, significa que tiene 85% de posibilidad de ser extubado de manera exitosa. Y esto dio como resultado una reducción espectacular en la duración de la ventilación. Aquí pueden ver pacientes recibiendo ventilación mecánica después de 4 días, podría ser de menos del 15% acá, mientras que aquí sigue siendo cerca del 50% del grupo control. No hubo complicaciones, reintubaciones, traqueostomías, etcétera. Muy interesante abordaje diciendo, necesitamos tamizar sistemáticamente con criterios muy sencillos. No miren la hemoglobina, la temperatura, el fósforo, no sé qué más, simplemente se hace. Tratemos de encontrar argumentos de por qué tenemos que hacerlo. En el grupo de control en este estudio,
el SIMB se utilizó como el método preferido para ventilar y separar a los pacientes del ventilador. Y es interesante porque el estudio aleatorizado controlado ya había mostrado que el SIMB era el peor método para separar a los pacientes del ventilador. Y uno podría preguntar por qué, porque es específicamente malo. Y no creo que sea malo por sí solo, pero este es un estudio fisiológico. Estos son registros de EMG diafragmático, la presión de la vía aérea y la presión esofágica, tres índices de actividad muscular respiratoria y una que es lo que sucede en el ventilador. Esta es la que uno ve en el ventilador. Hay respiración asistida y respiración espontánea. Cuando uno ve esto, ahí uno dice a lo mejor el paciente está haciendo la mitad del trabajo únicamente, pero cuando uno mira los trazos del paciente, eh, si uno puede identificar la respiración espontánea de la ventilación asistida, entonces lo que la ventilación mandatoria intermitente está haciendo es enmascarando lo que el paciente está haciendo. Esto en general es lo que hace la ventilación mecánica. Con la ventilación mecánica, bien sea que sea mandatoria, intermitente, se vuelve muy difícil ver qué es lo que es capaz de hacer el paciente y la razón por la cual este es un argumento para probar o hacerle pruebas al paciente directamente. Otro argumento que me gusta mostrar es el resultado de la técnica Smart Care para el destete. Tengo conflicto de interés acá porque soy uno de los inventores de esta técnica, pero no tengo conflicto financiero. Hicimos algo bastante sencillo que fue disminuir el nivel de soporte de presión automáticamente si la tasa respiratoria está bien, el PCO2 no era demasiado alto, etcétera. Y cuando el nivel mínimo de PIP era ahí, había un incentivo en la pantalla diciendo el paciente puede ser separado del ventilador, muy sencillo. Sé que muchas personas no les gusta usarlo, pero los resultados son bastante positivos cuando uno mira todos los diferentes ensayos. Esta es la duración del destete, pero hay la misma duración de estancia en la UCI. Aquí se reduce significativamente la longitud de la ventilación y la razón principal, y creo que ha sido mal entendido por muchas personas. No es que haya que sea una terapia mágica fisiológica, simplemente es que hace el trabajo del tamizaje sistemático y mirar la parte del ventilador, que es algo que no hacemos muy a menudo. Es otro argumento para decir que tener algo sistemático separará más pacientes tempranamente del ventilador. Entonces, ¿cómo podemos identificar a los pacientes de la respiración espontánea? Y hay criterios generales que se pueden utilizar en su UCI, pero adicionalmente puede haber otra herramienta que puede ser muy útil, que se llama el Rapid Shallow Breathing Index, o el índice de respiración ligera, rápida, y esta es la tasa respiratoria que está subiendo, el volumen corriente bajando. Y después de 25 minutos, el paciente está en distrés respiratorio clínico y fue colocado nuevamente en el ventilador, y mostró repetidamente que los pacientes que fallaban a este ensayo de destete tenían tasa respiratoria alta y de volumen corriente bajo. Si uno muestra la frecuencia del volumen corriente, aquí por ejemplo tenemos una tasa cercana a 40 y por debajo de 300, que haría que el valor fuera de cercano a 200. La idea es que la información del Rapid Shallow Breathing se puede obtener después de 1 o 2 minutos solamente. No hay que esperar a que el paciente esté luchando con métodos accesorios. Se puede saber casi de inmediato. Entonces, la idea es decir, no tengo ni idea de si mi paciente es capaz de poderse destetar. Hago esta prueba es muy alta, entonces paro, la repito mañana, o esta prueba está bien, o es limítrofe, o está en 100,
pues a lo mejor vale la pena hacer el ensayo completo de la respiración espontánea. Es necesario en este punto parar un momentito y pensar, cuando se usa una prueba, hay que considerar la probabilidad preprueba. ¿Y qué significa para el destete? Significa que si uno hace una prueba, y esta es una serie de estudios que utilizan esta probabilidad, y el estudio inicial por Young y Tobin, la probabilidad de éxito era cerca del 50%. Como saben cuál es la probabilidad del éxito, añaden el resultado del ensayo de respiración espontánea. 50% tuvieron éxito, 55 tuvieron éxito y 45 fallaron. Y aquí pueden ver que esto es extremadamente útil porque uno no sabe, tiene una incertidumbre completa, y hacer este examen dice, sí, puede ensayarlo o no, no es necesario, puede esperar al siguiente ensayo de respiración espontánea, pero algunos de los estudios a la derecha utilizan esta prueba cuando la probabilidad preprueba era cercana al 90%, en cuyo caso no tiene ningún sentido porque uno sabe que el 90% de los pacientes van a tener éxito. Entonces, no se necesita la prueba de tamizaje, simplemente uno puede tener un falso negativo si quieren, porque a algunos pacientes no les va a ir bien. Simplemente hay que extubar a estos pacientes. Desafortunadamente, esta noción de la probabilidad preprueba se olvidó. Este es un ensayo reciente y no voy a hablar de los detalles del ensayo. Compararon la respiración espontánea y miren la tasa de éxito entre 85 y 92%. Estos pacientes ya estaban listos para la extubación. Entonces yo diría dos cosas acerca de este estudio. Creo que la interpretación de las pruebas tiene que considerar la probabilidad preprueba. No creo que esto tenga ningún sentido cuando uno sabe que el 90% de los pacientes van a ser extubados. Y en segundo lugar, ¿por qué esperan las personas tanto tiempo para hacer las pruebas en sus pacientes? Y terminemos rápidamente con el último punto. Si hay algún impacto en demorar esta identificación, pensamos que sí, pero es difícil saber. Quiero mostrarles muy brevemente algunos resultados preliminares del estudio WinSafe, que es un estudio multicéntrico observacional internacional que viene de diferentes países del mundo. Encontramos el mismo tipo de distribución. El grupo 1, 24 horas, grupo 2, menos de una semana, y grupo 3, pacientes que siguen en el ventilador después de 3 días. Estos grupos, si miran la primera línea, el porcentaje de pacientes con tracostomía, desenlaces muy diferentes. Interesantemente, la mayor parte de los pacientes, cuando tuvieron su primer intento de separación, muchos de los intentos de primera separación, cuando ya estaban en ventilación controlada, este podría ser un abordaje diferente. No hay que esperar hasta que el paciente está en soporte. Y tratamos de resolver esta pregunta. Tenemos estos resultados preliminares y preguntamos, ¿hay impacto en la duración del tiempo entre los primeros criterios para destete, los que describí muy generalmente, y el primer intento de separación? Debería ser lo mismo para todos los pacientes, pero hubo una diferencia significativa y hubo pacientes con mayor tiempo en el grupo 2 y el grupo 3, que podría interpretarse como el hecho de que si uno espera para iniciar el primer intento de separación, hay cierta demora en el tiempo final para extubación. El resultado preliminar, necesitamos más datos, pero es una pregunta muy importante. Y voy a concluir porque creo que ya llegó el momento, diciendo que demorar el tamizaje también puede impactar la duración del destete y el desenlace de los pacientes. Y muchas gracias y respondo preguntas. Muchísimas gracias por esa presentación. Vamos a abrir ya el micrófono para las preguntas. Y voy a comenzar con el doctor Bechard. Incorporate spontaneous awakening trials
with your spontaneous breathing trial successfully? Manejan esto de manera exitosa con sus pruebas de respiración espontánea. Bueno, yo te voy a decir que yo diría que es la parte más complicada. No digo que seamos totalmente exitosos con eso. Mi opinión, ok, estoy trabajando en el hospital St. Michael's. Históricamente es un hospital que está ubicado en la parte pobre de la ciudad. Es importante ver el tipo de pacientes que tenemos en la UCI, gente que abusa de las drogas, personas con pacientes con problemas de alcohol, etcétera. Y debo decir que yo les digo a la enfermera, debería iniciar la sedación, pero después los pacientes se agitan, son difíciles y eso es mucho más difícil de controlar en mi vida real que en papel. Entonces yo creo que esta parte, ya sea solo por sus hábitos o algún tipo de delirio en la UCI, o lo que sea, pues es bien difícil de manejar, para ser honesto. ¿Puedo preguntarle al doctor una pregunta, doctor O'Connor? Aquí estoy. ¿Crees que los pacientes han fallado? ¿Esto era más difícil para empezar que los que no fallaron la prueba? No, yo no lo creo. En los pacientes autorizados, yo creo que intubamos personas acorde a las guías que venían de Italia, a la guía que venía de Italia y Europa al principio. Después dijimos, no, hagamos la cánula nasal de alto flujo, como siempre lo hacemos. Y yo creo que es lo mismo. No creo que movimos el marcador de mortalidad en una serie menor con la cánula nasal de alto flujo, pero lo que sí hicimos es que evitamos sedar personas, evitamos las complicaciones con ventilación mecánica, redujimos un poco la estancia en la UCI, los pacientes podían hacer OTPT desde el día 1, nunca hubo un problema con nutrición enteral, no había lesiones por el posicionamiento, entonces yo creo que ayudamos mucho con la capacidad hospitalaria. Sí, yo tengo la misma sensación aquí, porque estaba mirando esto, la UCI por pacientes de COVID, y yo creo que esto tampoco es demasiado útil para los pacientes para predecir el desenlace de los pacientes, particularmente en COVID. Yo siento que podríamos hacer esto antes, pero no estoy seguro si estamos moviendo mucho la aguja de la mortalidad. Pero yo creo que los pacientes que tienen un alto flujo están un poco mejor. Sí, yo creo que progresaron. Yo creo que esas son las personas que progresaron y como consecuencia tenían una mortalidad mayor. Entonces yo creo que cuando falla la cánula nasal de alto flujo, eh, mis colegas han dicho que si tenemos que hacer esto nuevamente, cuando salga el sol en el cuarto día, a ellos escogería hacer esto, porque hay una crisis fisiológica en la ventilación mecánica en estos pacientes. Pero en esta pandemia es increíblemente importante no descartar intervenciones que reduzcan la estancia hospitalaria. Nosotros hicimos un ensayo Severe. El de Severe disminuye la duración de la enfermedad de 15 días a 10 días, entonces disminuye la estancia hospitalaria en un 30% más o menos. Es como si alguien me diera 30% más camas en mi hospital. Era un regalo de Dios. Doctora Gallo, tú hablaste de la administración de esteroides para la lesión pulmonar inducida por el vapeo. Y básicamente hablaste de un diagnóstico de exclusión también. Entonces, ¿cuándo, qué dosis, durante cuánto tiempo, qué piensas tú o qué sugiere la literatura disponible? Es una pregunta maravillosa porque la literatura disponible pasó de 1 gramo por 3 días a 60, una disminución gradual, rápida. Pero de los casos que hemos visto, probablemente la disminución gradual que es equivalente a neumonitis aguda hipersensible, entonces 30 por 2 semanas y después se disminuye por 10 cada 2 semanas y eso se ha demostrado que ha sido muy beneficioso. A los pacientes les va muy bien y iniciar apenas se descarta que es una infección bacteriana aguda. Entonces,
si tienen Mersoflor y eso fue negativo, entonces la probabilidad de que sea una neumonía viral es muy baja. Y si hacen las demás pruebas y eso es negativo, pues inicien los esteroides apenas los obtengan. Y si alguien le dice, no, mi hijo, mi esposo, mi esposa, mi hija, ellos utilicen los vapeadores, entonces inicien apenas tengan esa información. Tengo una pregunta que combina las charlas de Dr. O'Connor y Dr. Burchard. ¿Alguno de ustedes lleva a cabo pruebas de respiración espontánea de una manera distinta en los pacientes de COVID-19? No, todos los días. Me preguntaste sobre ensayos de despertar espontáneo. Hemos estado dando más sedación y yo entiendo por qué. Porque inicialmente no teníamos unas habitaciones adecuadas y yo creo que las personas querían mantener al paciente completamente estable y silencioso lo más largo posible. Y yo creo que esa es parte de la razón por la cual hemos visto una duración tan larga de ventilación mecánica. Especialmente tiene un paciente en el cuarto, cierran la puerta, tienen la línea que va pronto debajo de la puerta y no quieren tomar riesgos. Entonces, esto ha complicado el tema de la sedación y las pruebas de respiración espontánea. Y la segunda pregunta que tenemos de manera repetitiva tenía que ver con la prueba de conflicto, pero no sabemos muy bien qué hacer con esta. Nosotros estamos más preocupados porque tuvimos dos intubaciones anteriormente y después empezamos a aprender que tal vez había una tasa más alta de problemas laringios después de la extubación en estos pacientes. Entonces hemos sido más cuidadosos y de pronto administrando esteroides adicionales cuando hacemos esa prueba. Entonces, estas son las dos cosas que han sido un poco distintas. I've been following the literature on that and there have been descriptions. Yo he estado siguiendo la literatura al respecto y había una descripción de lesiones traqueales masivas y es muy difícil saber si la incidencia es distinta de lo que era antes, un positivo para el virus, entonces tiene un receptor ahí y tienen más involucramiento o compromiso vascular, pero no estoy seguro de que sea muy fuerte. Y esto es algo que hay que mirar más en detalle. Yo estoy ahí en el medio diciendo, ok, puede que haya cierta evidencia de un mayor riesgo y debemos tener cuidado con nuestros pacientes, pero la evidencia no es demasiado fuerte o contundente. Tengo una pregunta para el doctor O'Connor. Agradezco los diferentes fenotipos, o estoy consciente de los diferentes fenotipos que existen y cómo esto lleva a diferentes áreas de investigación y posibles tratamientos. Pero desde el punto de vista práctico como clínico, aparte de ventilación protectora del pulmón, ¿cómo importa esto para usted? Bueno, muy buena pregunta. La respuesta corta es que no sé la respuesta a su pregunta. Una respuesta un poco más larga es, creo que muchos de nuestros colegas han estado dispuestos a aceptar volúmenes altos siempre que las presiones de meseta cumplan con nuestros criterios y también tendemos a ser ciegos a los corticoides, a los volúmenes de aire corriente altos. Entonces yo creo que esta pandemia nos ha hecho cuestionar ambas cosas y yo creo cada vez más que deberíamos limitar el volumen de aire corriente en estas personas y solamente disminuirles si la presión de meseta es alta y no dejar que suba más. Sí, parece estar en un rango muy aceptable. Y para mí esto me está alejando cada vez más de la ventilación no invasiva por presión positiva. Si alguien tiene edema pulmonar, voy a intentar BiPAP, pero para COVID-19 yo creo que la cánula nasal de alto flujo. Como dije, cuando salga el sur el cuarto día, pues ya ahí cambia. ¿Alguna otra opinión al respecto? ¿O alguna otra pregunta? No estoy de acuerdo
Solo para mencionar el punto sobre volumen de aire corriente más alto para algunos de nuestros pacientes, yo creo que es la misma pregunta para síndrome de dificultad respiratoria, honestamente. Y ha sido, pues esto lo quitaron debido a la inscripción de Gattinoni. Y yo creo que parte de la respuesta a esto es la presión, de impulso. Yo creo que esta tiene que ver con la capacidad del pulmón, con la capacidad del drive. Y si se tiene una presión de drive muy baja, aceptar un volumen más alto, pues tiene sentido. Nosotros estamos haciendo un estudio mirando la base de datos de diferentes ensayos aquí en Toronto y los hallazgos sugieren que está perfectamente bien. Bueno, que el riesgo de agregar volumen de aire corriente más alto en este caso es mínimo o inexistente. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que teníamos que terminar a 1:30, si no estoy mal. Me gustaría agradecerle a todos los participantes por asistir y a los conferencistas. Agradezco sus aportes el día de hoy y dependiendo de dónde están en el mundo, tengan un buen inicio de día si están en Australia o terminen su día si están en Europa.